Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a una nueva porción de la Torá en esta parashot que estamos estudiando, Behar Bejucotai. Y vamos a analizar las aliyot 3 y 4 juntas hoy. La aliyá número 3, vamos a estudiar Levítico capítulo 25, versículos del 29 al 38, y la aliyá número 4 corresponde a Levítico 25, versículo 39 hasta el capítulo 26, versículo 9. Y vamos a ver unos temas muy interesantes hoy. Vamos a iniciar con el papel de el pariente rescatador. ¿Y qué es esto? ¿De qué se trata eso de el pariente rescatador? Veamos lo que nos dice la Escritura. Dice: por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión, otorgarás rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y el año saldrá y él volverá a su posesión. Esto nos enseña, amados hermanos, que la pobreza es la única razón válida para poder vender parte del patrimonio en la tierra de Israel, algo que se haya heredado de los padres. Antiguamente, un terreno podía ser redimido, recuperado por el dueño original o por algún familiar cercano sin que el comprador pudiera oponerse, como en el caso en la historia de Ruth, que su suegra Noemí lo había perdido todo, pero a través de Ruth y ese pariente que se convierte en su rescatador, o Goel, que en este caso fue quien se casó con Ruth, él fue quien hizo el rescate de todo lo que Noemí había perdido. La historia de Ruth es una maravillosa muestra de lo que un pariente rescatador puede hacer. Sabemos que ella tuvo la oportunidad de quedarse en su tierra, en Moab, pero ella prefirió seguir a su suegra y le dijo que quien fuera su Dios iba a ser su Dios. O sea, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob iba a ser su Dios y que ella la iba a seguir. ¿Cuál fue su recompensa? Se casó con Boaz, un hombre de Israel, un hombre bueno, un hombre respetado, y de ese matrimonio viene la descendencia de Yeshua. Entonces, aquí se nos está enseñando algo bien interesante. Esta redención de la tierra se realizaba a través de ese pariente rescatador, o Goel. Y el Goel era un pariente cercano, determinado, que tenía el derecho, o sea, la responsabilidad de hacer tres cosas esenciales para su familia. Primera, rescataría a un miembro de la familia vendido como esclavo. El Goel rescataría la tierra de la familia o la herencia vendida fuera de la familia. Y también el Goel vengaría el asesinato de un miembro de la familia. Y Boaz, en la historia de Ruth, es una maravillosa imagen de Yeshua, quien es nuestro pariente
rescatador. Yeshua nos rescató de la esclavitud del pecado, de acuerdo a Romanos 3:24 y 1 Corintios 6:20. Y Yeshua también restauró nuestra herencia. ¿Por qué? Porque lo que habíamos perdido por el pecado del primer Adán, lo recuperamos con él, a través de él. Además, Yeshua, con su sacrificio en la cruz, restauró cosas para que nosotros pudiéramos ser injertados nuevamente en el pueblo del Eterno. Entonces, el Goel rescataría a los esclavos, que somos nosotros, porque éramos esclavos del pecado. Y ese Goel, Yeshua, nos hizo libres. Y hoy podemos disfrutar de esa libertad. Ahora bien, en el rescate de la tierra había una excepción. Y eso lo vamos a ver ahora en Levítico capítulo 25, versículos del 29 al 34. Y era la excepción para la tierra en las ciudades amuralladas. La Escritura dice lo siguiente: el varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. Un año será el término de poderse redimir. Y si no fuera rescatada dentro de un año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró y para sus descendientes, y no saldrá en el jubileo. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo, podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo. Por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión para ellos. Y aquí hay una ley muy interesante. Aquí se refiere a una ciudad que estaba amurallada en el tiempo de la conquista, como por ejemplo en el caso de Josué, no a una ciudad que fue amurallada después. Y en esta porción de la Escritura se habla de la venta de diferentes tipos de propiedad y su derecho de redención. Veámosla en detalle. Una casa en una ciudad amurallada, el tiempo mínimo para recuperarla podía ser recuperada inmediatamente. Ahora bien, ¿cuál era el tiempo máximo para recuperarla un año después de la venta? Si no se recuperaba en ese transcurso, en ese año después de la venta, no se regresaba en el año Yobel o del jubileo. Ahora bien, una casa en una ciudad abierta se podía recuperar inmediatamente y el tiempo para recuperarla era indefinido y se tenía que regresar la casa o la propiedad a su dueño original en jubileo. Si en el caso de lo que se vendía era un campo, el tiempo para recuperar lo mínimo era 2 años productivos después de la venta. Y el tiempo máximo para recuperarlo era indefinido y este campo tenía que ser regresado a su dueño original durante el jubileo. Ahora, si era una casa o un campo en una ciudad de los levitas, el tiempo mínimo para recuperarla era inmediatamente, pero el tiempo máximo para recuperarlo era indefinido y se tenía que devolver a su dueño original en el tiempo de jubileo, en ese año del jubileo. Aquí el Eterno nos está enseñando un orden que Él estableció para todas las cosas. La casa que estuviera en la ciudad amurallada, en esas ciudades,
la propiedad era normalmente solo un lugar para vivir. Por lo tanto, esta propiedad podía ser comprada y vendida más libremente. No tenían tantas restricciones como las asignaciones originales de tierra dadas a Israel cuando entraron en la tierra prometida. Ahora, fíjense que para los levitas había una excepción relativa a los bienes urbanos, y era que la propiedad de los levitas sería suya para siempre. Era redimible en cualquier momento y tenía que regresar a ellos en el año del jubileo. Luego, la Escritura nos lleva a otro punto, y es el cuidado maravilloso que tiene el Eterno con los pobres. El versículo 35 al 38 del capítulo 25 de Levítico nos habla de el préstamo que hacemos a los pobres. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Yud-Heh-Vav-Heh, vuestro Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para darles la tierra de Canaán para ser vuestro Dios. Estos mandamientos prohíben específicamente hacer dinero de la desgracia de un hermano pobre. En lugar de sacar provecho de la miseria de un hermano pobre, el mandamiento era simple: tú lo ampararás. Y dice que no debemos tomar usura ni ganancia, sino que tendremos temor del Eterno y ese hermano vivirá con nosotros. Yeshua dio un mandamiento similar en Lucas 6:34 cuando preguntó: ¿qué mérito tendríamos si damos o ayudamos solo a aquellos que sabemos que pueden devolvernos el favor? La usura en la actualidad, hermanos, es cuando nosotros ponemos un interés desmedido por un dinero que prestamos. Y el profeta Ezequiel enumeró la usura como uno de los crímenes más graves, incluyendo o poniéndolo en el mismo nivel que el asesinato y el adulterio. De acuerdo a Ezequiel capítulo 18, versículos 11 al 13 y capítulo 22, versículo 2. Esta ley prohíbe la usura, aún hoy en nuestros días. Entonces, el Eterno está dando toda esta provisión para guardar a aquel que se ve en la posición de caer en pobreza. El resto de los versículos nos hablan cuando un hebreo se convierte en esclavo por causa de una deuda. Y dice que era normal, y ya esto lo hemos estudiado, en el mundo antiguo, que si alguien caía en una situación de pobreza o quizás tomaba un préstamo y era incapaz de pagar su deuda, se convirtiera en esclavo. Ahora bien, la esclavitud en el pueblo de Israel no era como en las naciones. La Torá no permitía que un israelita se convirtiera en un esclavo similar a uno de las naciones. No, había provisión y resguardo. Él tenía que prestarse como un criado. Y si estaba casado, tenía que ir con su familia, y a quien le debía tenía que darle alimento y vestido durante el tiempo que él le estuviera sirviendo hasta que la deuda fuera saldada. La palabra hebrea que normalmente se traduce como esclavo, lo que traduce realmente es un subordinado o alguien que está bajo la autoridad de una persona superior a él en jerarquía. Entonces, el hermano israelita que se consideraba un criado y podía ser también un extranjero, podía ser liberado de su obligación cuando su deuda fuera pagada. Pero cada criado israelita
era liberado en el año del jubileo. Y la Escritura dice que no nos podíamos enseñorear de ellos. ¿Por qué? Porque un hebreo podía poseer esclavos, pero la diferencia es que estos esclavos debían ser extranjeros, no israelitas, amados. La Torá es bien clara. Un hebreo podía comprar a un extranjero como esclavo, y si este extranjero tenía hijos, también esos hijos eran sus esclavos. Pero un israelita no era tratado de la misma manera. Y debía ser liberado en el año del jubileo. ¿Por qué? Porque así lo estableció el Eterno. Y es muy interesante que en toda la Torá siempre se habla de cuidar del pobre, de ayudar al pobre. Y en hebreo, ofrenda sería sedaká. Y hay 8 cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos dando una sedaká o una ofrenda a alguien que lo necesita. ¿Por qué? Porque cuando se da de mala gana, el Eterno no la ve. Cuando se da menos de lo que se puede, pero con alegría, todavía no hemos llegado al nivel que el Eterno quiere. Pero cuando comenzamos a dar con alegría y directamente al pobre, cuando se le da a alguien sin que lo solicite, cuando se da indirectamente, de modo que la persona no sepa quién le dio, estamos recibiendo la honra del Eterno. Cuando damos indirectamente, para que la persona no sepa ni a quién es ni quién es que le está dando, pero tampoco necesariamente tú tienes que saber quién va a ser el beneficiario. Cuando damos indirectamente, de modo que ni el dador ni el beneficiario se conocen, mediante alguna contribución, ya sea una institución, también el Eterno lo ve. Cuando el dador mantiene a una persona antes de que esta persona caiga en la pobreza, ayudándole, respaldándole, ayudándole quizás también con educación, todo esto el Eterno lo ve. Y la Escritura dice que hay mucho más gozo en dar que en recibir. Y también que el Eterno no es deudor de nadie. El Eterno dice que cuando nosotros damos con amor, con alegría, con gozo, ahí es donde Él se glorifica. Y como Él no es deudor, nada le faltará a aquella persona que comparte y da con amor de lo que tiene. Grande es el cuidado del Eterno por Israel, su pueblo. Y su redención se basa en la idea de que primero nosotros somos sus siervos, sus hijos amados. Y por eso Él nos cuida, Él nos guarda con cada una de estas maravillosas provisiones que Él nos da. Qué gran gozo para nosotros es ser parte del pueblo escogido del Elohim viviente. Shalom, shalom.